John D. Rockefeller, hombre que marcó un antes y un después en la manera de hacer negocios. Rockefeller no solo fue un hombre que se hizo a sí mismo, sino que estableció las bases de un imperio económico que perdura hasta el día de hoy. Su manera de hacer negocios, para algunos, quizás, era despiadada, para otros como un rol a seguir. En cualquier caso, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que se encuentren bien, pero antes de continuar me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal, le das me gusta y compartas este video con tus amigos. Sin más, empecemos. John Davison Rockefeller nació en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839, en una familia de clase media descendiente de inmigrantes alemanes y escoceses. Su madre, Eliza, era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia, y su padre, William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante, aunque luego se sabría que era un estafador. De su madre, Eliza, heredaría no solo el físico, sino también la estricta moral calvinista, además de muchos de los principios básicos de su vida, entre ellos el orden y la dedicación. John desde pequeño era muy inteligente y aplicado, y desde muy pequeño era amante de hacer negocios. John recolectaba piedras, las pintaba y luego las vendía a sus compañeros. Esto lo estuvo haciendo por un largo periodo de tiempo, hasta que un día pudo amasar una cantidad de $50. Para esa época, esa cantidad era una suma considerable. Lo cierto es que un día un amigo del papá del pequeño John llegaría a su casa pidiendo un préstamo. Para ese momento el papá no poseía el dinero. Así que el pequeño, ni corto ni perezoso, le prestaría el dinero al amigo de su padre, eso sí, con un interés del 7%. Recordemos que para este evento, John era muy joven. Esto le enseñaría el valor del dinero y crearía en él una mentalidad para hacer dinero que lo llevaría en un futuro a la cima. Su desmedido gusto por los negocios lo estimuló para que entrara en la escuela comercial de Cleveland, de donde saldría con apenas 16 años. Ese mismo año, obtuvo su primer empleo en una empresa de corredores y comerciantes de granos. Ya a sus 16 años, John Davison Rockefeller era contador en Cleveland y mostraba gran competencia en esta rama, trabajando para la firma Hewitt & Tuttle y otras empresas, llegando al punto de que, al tercer año en el susodicho sector, ya ganaba $600 anuales, una suma considerable, si entendemos que era el año 1857, pero cuando le negaron un aumento de $200, decidió instalar un negocio por cuenta propia. Tenía ahorrados $800, pero aún le faltaban otros 1,000 para crear su primera firma de corretaje. Así que entre un socio y un préstamo de su padre al 10%, lograría establecer con su socio Clark la firma Clark & Rockefeller, que obtuvo, en el primer año, unas jugosas ganancias por $4,000 y en el segundo cuadruplicó la suma. Pero esto no era suficiente para John. Él quería más, y con una ambición desmedida, deseaba llegar aún más lejos. El estallido de la Guerra Civil en 1861 fue la llave de su fortuna. Al igual que muchos norteños acaudalados que evitaron el combate, Rockefeller contrató a soldados sustitutos para que ocuparan su lugar en el ejército y dio dinero a la causa de la Unión. Mientras su hermano Frank luchaba en la Guerra Civil, John se ocupó de sus propios negocios. Los negocios de John en el sector alimenticio lo catapultará con grandes beneficios, pero aún no había encontrado lo que de verdad le iba a apasionar, y con su amigo Clark centraron su atención en el refinado del petróleo. En aquella época, el gobierno federal estaba subsidiando la explotación del petróleo, aumentando el precio de $0.35 por barril en 1862 hasta los $13,75.
Esto creó un exceso de perforación petrolera, con miles de especuladores que intentaron hacer fortuna, la mayoría fracasaría. Tras una fuerte necesidad por parte de la población en poder iluminar las oscuras noches, los socios de Rockefeller y él cambian totalmente la visión de negocio y dejan el negocio de alimentos a un lado para aventurarse en el negocio del petróleo. Este emprendimiento estaba apenas en pañales, pero daría paso a una de las industrias más monopolistas que el ser humano haya presenciado. Tras algunos cambios de socios por temor al expansionismo desmesurado y a la creciente demanda de petróleo por parte del mercado, Rockefeller haría un movimiento clave. Negociaría en secreto con el ferrocarril tarifas preferenciales, y ese descuento fue un arma esencial para fundar el 10 de enero de 1870 una nueva sociedad, con $1 millón de capital, la Standard Oil, que absorbió a la empresa Rockefeller and Andrews, que venía de una rápida expansión. Debido a que la Standard Oil había sido creada por Rockefeller, su hermano William y varias personas más, Rockefeller pasó a liderar la compañía. Luego de sortear subidas de fletes por parte de los ferrocarriles, usar contactos por parte del gobierno para obligar que las ferroviarias no subieran las tarifas de transporte y que no impactaran en el negocio del petróleo. Ahora John Davison Rockefeller controlaba una vasta red de refinerías. Además, como él mismo había determinado que el negocio del petróleo podría generar ganancias desde más de un enfoque, llevó a la empresa a desarrollar sistemas propios de extracción y transporte del crudo, como los oleoductos, controlando así todos los aspectos de la producción petrolera. Pero es que a Rockefeller no le bastó con esto. Rockefeller se dio cuenta que si creaba vastos ductos de transporte de petróleo a través del país, podría ahorrarse el transporte de los ferrocarriles. Así que decidió construirlos. Esto fue un golpe muy duro por parte de Rockefeller en la industria ferroviaria. En este momento, Rockefeller tenía prácticamente todo el control de producción, transporte y venta del negocio. Con este excedente, utilizaba una maniobra que se usaba muy seguido en esa época por parte de empresarios con alto capital. Si veía alguna competencia, trataba de adquirirla de forma forzada, comprando sus acciones de una forma violenta, y luego usaba sus activos o las dejaba desangrar para eliminar la competencia. Su forma de pensar era tal que decía, abro comillas, la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla. Como consecuencia de todas estas maniobras, Rockefeller había instaurado su poder sobre la industria petrolera, pero ahora deseaba afianzarlo de forma total. Para ello, decidió proceder a la creación de la Standard Oil Trust. Esta sería una especie de extraordinario holding empresarial que concentraría diversas inversiones en el mundo del petróleo y los combustibles, no solo en Estados Unidos, sino en varios otros países del mundo. La creación de la misma era para tratar de sortear el monopolismo que se le venía acusando desde ya hace un tiempo. Con mucha audacia, Rockefeller sabía que el gobierno ya estaba implementando leyes para la libre competencia. Entonces, Rockefeller crearía esta compañía que se refería a una concentración de empresas bajo una misma dirección. El control legal de las sociedades constituyentes se confería a una junta de administradores, cambiándose las acciones de las compañías por los certificados del trust. De esta manera, Rockefeller lograba reunir a distintas empresas bajo una misma dirección central y así dominar igualmente todas las empresas bajo esta dirección. Esta empresa abarcará el 90% del mercado del petróleo de Estados Unidos. Era tan grande que participaba de alguna manera en la producción petrolera a nivel mundial en un 90%. Ya a finales de la década de 1880, el gobierno de los Estados Unidos estaba centrando su atención en el inmenso desarrollo del sector privado del país. En este momento,
Estados Unidos buscaba la libre competencia y equilibrar de manera justa a las inversiones y a las compañías. Para llevar a cabo esto y que no se permitieran monopolios, decidieron luchar contra la más grande de todas las empresas, la Standard Oil, que gracias a la Standard Oil Trust y a sus múltiples inversiones y a su dominio de la industria, controlaba casi en su totalidad el petróleo estadounidense y gran parte del petróleo del mundo. De esta manera, el gobierno se preparó para enfrentarse al hombre más poderoso de Norteamérica, Rockefeller, y llevarlo ante los tribunales. Pero es que Rockefeller en ese momento no era un cualquiera. Solo para llevarlo al tribunal duraron años, debido a que Rockefeller dispuso de un ejército de abogados para defenderlo. Finalmente, se planteó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Ohio, que decretó a la Standard Oil Trust como un monopolio ilegal y ordenó su disolución por violar la ley Sherman Antitrust. La decisión fue apelada por Rockefeller, pero este perdió. Aún así, el monopolio no se desactivó hasta pasado 1899. Dado que Rockefeller sí accedió a desactivar la Standard Oil Trust, su imperio estaba ya muy afianzado. Ese mismo año, Rockefeller estableció la Standard Oil Company en Nueva Jersey, siendo su presidente hasta su jubilación en 1911. Más tarde la dividiría en 37 diferentes corporaciones por orden del Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos, que consideró a la compañía demasiado grande y poderosa en la industria como para continuar unida. Aún así, Rockefeller continuó manteniendo el 30% de las acciones de todas esas compañías y su familia continuó manteniendo la mayoría del resto de las acciones, por lo que su fortuna no se vio afectada. Pero aunque Rockefeller era muy poderoso, no pudo escapar de la muerte. Esta llegaría el 23 de mayo de 1937 en su residencia de Ormond Beach, Florida, a los 97 años de edad. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y no olvides compartir tus pensamientos en la caja de comentarios. Hasta la próxima.